Bien, jóvenes. El tema de hoy son las fuerzas conservativas y la energía potencial. Vimos clases anteriores la energía cinética que se asociaba al movimiento de una partícula. Ya vamos a ver ahora otro tipo de energía que se va a asociar a unas fuerzas conservativas. Unas fuerzas conservativas. Bien. Para esto, chicos, se nos plantea el siguiente caso. Tenemos o se va a calcular el trabajo para mover una partícula de la posición R1 a la posición R2 bajo los efectos de una fuerza, ¿no? La fuerza va a ser F. Vamos a suponer que la fuerza está en función de la posición y que de manera explícita no depende del tiempo, ¿ya? También se va a asumir que en cualquier posición dada la fuerza es la misma, indistintamente de cuánto partícula llegue a la posición. Ya sea la fuerza no va a cambiar su, su dirección y su sentido para los tres casos. ¿Listo? Para los tres casos. Vamos a ver. Introducir. Ya. Acá tenemos cuatro posibles caminos, ¿no? 1, 2, 3 caminos y un camino N. Cuatro posibles caminos para llevar la partícula de la posición 1 a la posición 2. Podemos llevar de esa manera la partícula. Fíjate que la fuerza inicialmente, por ejemplo, en la posición XY, ¿no? Es el mismo para los N casos y en la posición XJ también es el mismo para los N casos. Ya tenemos la misma fuerza para los N casos. Y obviamente diferentes caminos. Esto es un caso. Para los N casos, yo puedo calcular el trabajo que se realiza para cada trayecto. ¿Sí? Básicamente no se olviden que el trabajo es la fuerza multiplicado por el desplazamiento. ¿Ya? Fíjense, chicos, que en los tres casos, o los N casos, los cuatro casos si quieren verlo así también, tenemos que el vector F no cambia. El vector desplazamiento, a ver, para que puedan participar tenemos allá, no se queden así calladitos, y tampoco me sienta solo. Ademir, Adrián y Aldo, los tres. Ademir, Adrián y Aldo. ¿A qué es igual el vector desplazamiento? Para el caso 1, por ejemplo. ¿A qué sería igual el vector de desplazamiento para el caso 1? Ademir, Adrián, Aldo, ¿a qué sería igual el vector de desplazamiento para el caso 1? Ana Paula, André y Andrés, ¿a qué sería igual el vector de desplazamiento para el caso 2? Sería R2 menos R1. Ahí está muy bien.
el vector de desplazamiento para el caso 1, ¿no? Sería R2 menos R1. No se olviden que R2 y R2 son dos posiciones, son dos vectores posiciones. Para el caso 2 igual, para el caso 3 igual, para el caso igualito, ¿no? Y esto, no se olviden, esta R, cuando lo haces muy pequeñito, se convierte en esta delta de R. Y te das cuenta, para los tres casos, dado que la fuerza no cambia, o para los n casos, el trabajo realizado va a ser el mismo. ¿Ok? Va a ser el mismo para cada uno. Porque no se olviden que el trabajo no depende de la trayectoria, ¿ya? El trabajo depende del desplazamiento. ¿Listo? Entonces, la conclusión va a ser que el trabajo por el camino 1 va a ser igual al trabajo por el camino 2, el trabajo por el camino 3 y el trabajo por el camino n. ¿Listo? Entonces, en este caso, se va a decir que esta F para los 4 casos, o para los n casos, esta fuerza F va a ser una fuerza conservativa cuando el trabajo realizado va a depender solo de la posición inicial y la posición final. ¿Ya? No depende cómo sea el camino, va a depender solamente de ese trabajo. ¿Ya? No de la forma del camino. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque acá viene algo feito, por eso. ¿Se recuerda que hicimos el problemita de la rampa? Cuando una persona subía por la rampa, por ejemplo, tú quieres calcular el trabajo del peso, ¿no? De la masa gravedad, dependía básicamente de la posición inicial y la posición final. Sea así, o sea el caso de las escaleras que vimos en otro ejemplo también, de la posición inicial a la posición final. Entonces, si solo me interesa la posición inicial y la posición final de una fuerza, como el caso de la fuerza de gravedad o el peso, es una fuerza conservativa. ¿Ya? Si solo depende de esas dos posiciones, esa fuerza que tú estás analizando es una fuerza conservativa. Una vez más acá se recalca, ¿no? Una fuerza conservativa es el trabajo que se realiza, solo depende del punto inicial y punto final. Y no va a depender de la trayectoria seguida. Es una fuerza conservativa. ¿Sí? Fuerza conservativa, por ejemplo, es el peso, ¿no? Una fuerza conservativa. Es una definición más formal, ¿no? Cuando ustedes estaban en la academia, probablemente les han dado otra definición de fuerza conservativa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esos casos que se ve ahí. Muy bien. Ahora, viendo nuevamente este caso, ¿no? La partícula se mueve a lo largo de la trayectoria cerrada de R1 a R2 y regresa de R2 a R1. Ya mira, va y regresa a la fuerza. Si la fuerza es conservativa, el trabajo total realizado por la fuerza sobre la partícula en el trayecto cerrado va a ser cero. ¿Listo? Va a ser cero. Y noten acá ustedes esta interesante definición, ¿no? Entonces, es interesante esto, porque si yo realizo el trabajo de la posición 1 a la posición 2, bueno, por este camino, según se ve acá, y de la posición 2 a la posición 1, ¿no? El trabajo es de la posición, fíjate, la fuerza, el trabajo 1 de acá, de la posición 1 a la posición 2, y de la posición 2 a la posición 1. Por definición de esto, si yo cambio por integrales, si ustedes saben, si cambio los límites de integración, yo lo pongo en sentido contrario, lo pongo este R1 acá abajo y R2 arriba. Entonces, ¿qué pasa con la integral? Por propiedad cambia su signo de la integral. Cambia el signo, ¿no? Entonces, al cambiar el signo, me doy cuenta que esto y esto es la misma expresión, solo con signo cambiado. Por lo tanto, el trabajo para ese trayecto cerrado, de ida y vuelta, de esa fuerza F, va a ser cero. Es una forma de comprobar que el trabajo de una fuerza conservativa es cero. ¿Listo? El trabajo de 1 a 2, el trabajo de 2 a 1, ¿no? Como pueden ver acá,
Entonces el trabajo de 2 a 1, porque es fuerza conservativa será 0. ¿Listo? Repetimos. Fuerza conservativa no depende del trayecto, solo depende de la posición inicial y posición final. Otra característica, la fuerza conservativa si realiza trabajo de un punto a otro y de ese punto donde se ha quedado, regresa al punto inicial, el trabajo total de ese trayecto debe ser 0, y ahí está la comprobación. ¿Listo? Aquí está la comprobación. Entonces, hasta ahí no hay inconvenientes. Listo. Ahora, chispas, es esta parte un poquito complicada, esta fórmula. En la parte de integrales, ¿en qué tema están ya? En cálculo 2, si no me equivoco. A ver, ¿qué pasa, chicos? Creo que se han asustado. No se asusten, chicos, ya. Una parte en física y en mecánica cuántica se utiliza esa fórmula, pero solamente lo vamos a mencionar nada más, ¿ya? No se asusten. Esta es la integral, justamente para integrar superficies cerradas, ¿ya? Se utiliza este simbolito de redondito ahí. Algunos textos utilizan este redondito con flechitas, ¿no? En un sentido también, ¿ya? Se va a cumplir cuando la fuerza es conservativa, el trabajo realizado en una trayectoria cerrada es 0. A la integral de línea cerrada se la denomina circulación de eje, ¿ya? Básicamente es una propiedad matemática de una función cualquiera. Si la trayectoria es cerrada, la integral de circulación va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, hay un teorema. Estos deben hacerlo en cálculo 3, si es que llevan, o cálculo 4. Es interesante esta parte para... Ahí está el teorema de Stokes, el teorema de Green. Dentro de ellos, sobre todo para hacer campos mecánicos y campos electromagnéticos. Entonces, en la parte, por ejemplo, de fuerzas, ¿no? Tenemos el teorema de Stokes, ¿ya? Entonces, si una fuerza va a ser conservativa, entonces la rotacional de esta fuerza ¿ya? Se llama rotacional. Es un operador conocido como operador Nabla, ¿ya? Multiplicado por F. ¿Listo? Este operador, por si acaso si lo han visto, son derivadas parciales también. Está definido derivada parcial en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Ahorita me imagino que debe aparecer la formulita. ¿Ya? El punto es que la rotacional de esta fuerza va a ser 0. Si cumple que la rotacional de esta fuerza es 0, entonces la fuerza F es una fuerza también conservativa. Es otra forma, otra propiedad que tiene una fuerza conservativa. ¿Ya? Fíjate que acá tenemos el producto vectorial. ¿Ya? El producto vectorial. Y acá, mira, qué chévere, está acá, mira. Entonces, este operador Nabla, el operador Nabla, que es lo contrario de delta, ¿ya? Se define como la derivada parcial en el eje X, la derivada parcial en el eje Y, y la derivada parcial en el eje Z. ¿Listo? En Y, en J y en K. Ya, estos son en coordenadas cartesianas, porque existen Nabla en coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Eso digo de tiempo ya lo van a ver, ¿no? Tenemos este operador Nabla, que básicamente es una derivada parcial de esa fuerza. Por donde un operador matemático que me indica la derivada parcial en cada coordenada. Y el rotacional lo conocemos, ¿no? El rotacional, bueno, el vector f, ya sabemos que en 3D es fx en el eje y, fx en el eje y, fy, y f sub z en el eje k, ¿no? En el eje k, en el eje z. Ya, mucho cuidado, porque estoy viendo que muchos se confunden con esto, ¿no? Y acá lo ponen otra vez vector, eso no se hace, jóvenes, ¿ya? Eso está mal. Por si acaso, porque están haciendo sus exámenes algunos, están poniendo así, no sé qué voy a hacer con ustedes. Listo. Entonces, como esto de acá es un producto vectorial y ya lo hemos resuelto, ¿no? Simplemente ponemos IJK y hacemos la operación, ¿sí? Esta operación de rotacional con el operador Nabla, eh, multiplicamos esta vez con el método de las matrices y me sale esta expresión que ven ustedes acá. Si la fuerza es conservativa, entonces este rotacional de la fuerza F debe ser 0.
debe cumplir esa propiedad también en el operador nabla. ¿Dudas, chicos? ¿Está ahí, por favor? De manera general, chicos, tampoco es necesario que entiendan de manera profunda, ¿no? Vamos a ver si están comentando por ahí. Si se comenta, no comenta. Muy bien. Listo. Entonces, recalcando, la fuerza rotacional sí o sí debe ser cero si la fuerza es conservativa. ¿Ya? Veamos este caso. El ejemplo del peso de un cuerpo. Yo les dije hipotéticamente que el peso de un cuerpo, su rotacional, es una fuerza conservativa y se ha demostrado por qué, y lo hemos hecho indirectamente en las clases anteriores, porque hemos visto que el trabajo del peso solo dependía de la altura nada más, ¿no? En cualquier caso, no depende de la trayectoria, sea una escalera, sea un cerro, lo que tú quieras, el trabajo del peso solamente depende de la altura, de la posición inicial y la posición final. Listo. Entonces veamos, ¿ya? Veamos que el peso de un cuerpo, si trabajamos en 3 dimensiones, vamos a hacerlo acá, chicos, de manera calmada, ¿ya? Normalmente cuando trabajamos, normalmente, porque algunos textos lo ponen al revés, X, Y Z, ¿no? Entonces, en 3D el peso de un cuerpo está vertical hacia abajo, ¿no? En 2D sí es en dirección J, ¿no? Pero en 3D en la dirección menos K, como pueden ver acá, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el peso de un cuerpo. A ver, voy a utilizar el teorema de Stock para el peso. ¿Listo? El teorema de Stock. Calculo la divergencia, aplico esto y me doy cuenta que solo tengo componentes en el eje K, nada más para el caso del peso, en el eje Y en el eje J no existe fuerzas alguna para el peso. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Si topo X acabo de tener, ¿no? Noten que M y G es constante, ¿no? La derivada parcial de esto va a ser 0. M y G es constante, G no varía, ¿no? Acá es constante, y bueno, sale 0, sale 0, sale 0. ¿Ya? Entonces, obviamente se va a cumplir que la fuerza o el rotacional usando el teorema de Stock para este caso va a ser 0. Con esto se comprueba que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. ¿Listo? O el peso, como llaman comúnmente en los textos universitarios. Es una fuerza conservativa. ¿Dudas con esa demostración, chicos? Los veo por acá, nadie comenta, no se preocupe. Bien, sigamos. ¿Ya? Veamos el caso de la fuerza elástica. ¿Ya? Y ustedes también lo han visto en, en física cuando estaban en el colegio o probablemente también en su academia, ¿no? Igual, si yo trabajo en el eje X, ¿no? Pues no, otra vez trabajamos en el espacio, X, Y, Z. Bueno, en este caso, voy a conseguir X acá, ¿no? Y, Z. Bueno, se mueve en el eje X. Acá nos dice. ¿Sí? Si la fuerza elástica está en sentido contrario a la fuerza que la quiere deformar. O sea, X y F van a estar en sentidos contrarios, por eso es que tiene signo negativo, ¿no? La fuerza elástica. Va a ser igual a menos K, X en la dirección Y. En este caso K, ojo, no es esta K de acá, mucho cuidado. A veces, como decía la vez pasada, lamentablemente en física o en la ciencia se utilizan las mismas letras para representar diferentes cosas. Esta K es la constante elástica y esta K es
el vector unitario en la dirección z. Entonces ahí van a tener mucho cuidado, chicos. Ya no se confíen en esa parte. Sí tenemos el vector unitario. ¿No? Nuevamente, en este caso, vamos a ver una cosa antes que me olvide ya. Eh, x cuadrado por y. Ya. La derivativa parcial de x al cuadrado por y con respecto a y. ¿A qué es igual? Antes que de continuar. ¿Por qué se hicieron derivadas parciales, si no me equivoco? Cuando estaba llamando cálculo 1. ¿A qué es igual de eso? Ese chico es cuenta de cálculo, ¿ah? Eso sí debes saber. Eso es cálculo. X cuadrado por y, derivada parcial respecto a y. A ver. Brian, Caleb, Carlos, Dana y Diana, los 5, a ver. ¿A qué es igual la derivada parcial de la figura que ves acá? Para que entienda, porque el teorema de Stokes solamente es hacer la operación nada más y comprobar cuánto sale, ¿no? X al cuadrado, profe. Muy bien, x al cuadrado. ¿Ya? Porque fíjate que estoy derivando respecto a y, no a x. Si quieres también puedes hacerlo así, ¿no? X cuadrado por derivada de y, ¿no? Más dx cuadrado, perdón, vamos a hacer el mismo orden que debe ser. Ujú, ya. Y por dx cuadrado de y. Como cuando tú derivas parcialmente respecto a un valor, a y por ejemplo, para ti y es la variable y lo demás es constante. Entonces, para este caso, si yo derivo, como esto para mí es constante, la derivada parcial de esto es de cero. Porque la derivada es de cero. De 0 por y es 0. X cuadrado derivada de y con respecto a y es 1, ¿no? Entonces, por eso te queda x cuadrado por 1, ¿no? O como ustedes hacen, solo es como si fuera un número, digamos 6 por x, ¿no? Derivada respecto a 6x es 6, lo que me queda no tiene nada más. 6y ya. No sabían que la derivada parcial, básicamente, la variable me indica la parte que está abajo, ¿no? Este me dice quién es la variable. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, fíjate, acá es 0, 0 va a salir 0, ¿no? Pero acá, por ejemplo, estoy derivando respecto a z, porque en este caso x es variable. La constante, la deformación x varía, ¿no? Varía bastante. Va a depender de eso. En cambio, k sí es constante. En la fuerza elástica, k es constante y x es variable. En este caso, profe, si acá es x es variable, ¿por qué la derivada de esta parte no sale k? Porque para este caso, como estoy derivando parcialmente respecto a z, z es la variable. Entonces es una constante, por eso esta parte sale 0. ¿Listo? Igual acá estoy derivando respecto a y, entonces para mí es una constante, sale 0. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si yo derivo por el teorema de Stokes, utilizo el teorema de Stokes, la rotacional voy a tener básicamente que la rotacional va a ser 0. Por lo tanto, la fuerza elástica es una fuerza conservativa. ¿Estamos? Chicos, pregunten, no tengan vergüenza de preguntar.
Bien. Ese es el teorema de Stokes, ¿ya? Pues ahora tenemos dos fuerzas conservativas, ¿ah? La fuerza elástica y la fuerza de gravedad. ¿Listo? Tenemos dos fuerzas. ¿Listo? Chicos, en cálculo 1, ¿hicieron derivadas parciales? ¿O no llevaron derivadas parciales? Profe, ¿cuál es el de orden superior? No, derivadas parciales, nada más, derivadas parciales. El Ah, ya. simbolito, No, profe. Sí, sí. ya lo voy a pasar mi otra pantallita ya para que rápidamente no, para que entienda, porque esos conceptos son muy, pero muy, muy importantes. ¿Ya? Voy a compartir otra pantalla rápidamente. Que la vez que entienda, si no, la diapositiva, pues esto van a leer, solo van a volar horrible. Al menos lo básico, ¿no? Porque esa parte de matemática 3 o matemática 4, yo así lo llevé ese curso con ese nombre, creo que se lleva un cálculo. No. Es bonito, ¿no? Pero a veces un poco feito, en el sentido de que se utilizan bastantes conceptos. ¿Dónde está mi lapicera? Acá estás. Vamos acá. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, ya, mira. Hacer la publicidad que no lo que voy a comprar esta aplicación. Ya, la derivada normal es este símbolo, ¿no? De una función f de x, ¿no? Delta, digamos de x, ¿no? ¿Ya? Pero la derivada parcial, ¿no? Es así. Y normalmente esta derivada parcial se utiliza funciones que ya no dependen de x, ¿no? Dependen, sino ya de varias variables. Y puede ser x, y, z en este caso. ¿Ya? Entonces, las derivadas normales que tú has hecho se derivan respecto a este valor. Porque si yo derivo respecto a x, para mí x va a ser mi variable, ¿no? Las derivadas parciales se pueden derivar respecto a un valorcito. Por ejemplo, esta derivada parcial se deriva respecto a x, esta derivada parcial se va a derivar respecto a y, ¿no? Para mí y va a ser constante, y va a ser variable, perdón, y estos van a ser constante. Por ejemplo, una función x, y, z puede ser así: x cuadrado más 2y cubo más z, ¿ya? Y si me piden a mí derivar la derivada parcial, imagínate, la derivada parcial respecto a y, ¿ya? Entonces, para mí, en este caso, y es mi variable. Por lo tanto, x cuadrado para mí es constante. Pues la derivada de esto es 0. Como y es variable, sería 6y cuadrado. Y z es constante 0. Entonces, la derivada parcial de esta parte sería respecto a y, 6y cuadrado. ¿Sí? Muy bien, Mary. Es la diferencia entre derivada parcial y la derivada normal, ¿no? O sea, normalmente, el que me indica la variable es la parte que está abajo, ¿ya? Y uno que tiene puro derivadas parciales es justamente el operador nabla, ¿ya? Que significa derivada parcial de una función respecto a x, derivada parcial de una función respecto a y, derivada parcial de una función respecto a z, ¿no? Este operador nabla
se utiliza, ¿no? En Nabla hay tanto el producto vectorial de una escalar de una función como el producto vectorial. Esta parte que estamos utilizando es el teorema de Stokes, ¿ya? Es el teorema de Stokes. ¿Qué me sirve en este caso particular, es una aplicación de la matemática, me sirve para comprobar si una fuerza es conservativa o no es conservativa. Básicamente me sirve para eso. ¿Listo? No sé si quedó claro ahí o peor se han confundido. Está claro. Levanten Profesor, manos. profesor, disculpe, ¿lo podría repetir la parte roja, por favor? ¿Toda la roja? Sí, profesor, por favor. Ya. Vamos a ver con otro ejemplito, ¿ya? No puede ser. Ya, ahora sí. A ver, vamos a poner otra función, ¿ya? La función no necesariamente tiene que ser en X y Y, ¿no? También puede ser solo por X y Z. También puede estar en dos dimensiones, como me imagino que van a ser, ¿no? Por ejemplo, puede ser 6x cubo más 2xy más, mucho más, menos 3y, digamos. ¿Ya? Para terminar esta parte. Mira. Esta es mi función. Yo quiero saber mi derivada parcial respecto a x y mi derivada parcial respecto a y. ¿Ya? Fíjense, cada uno es distinto, ¿no? Respecto a x, ¿cuánto saldría? ¿Quién nos puede decir? A ver si me entienden el concepto. Es como la derivada normal, solamente que consideres acá que x es variable, todo lo demás es constante. Igual en este caso consideras que todo es variable, todo es constante, excepto y. De los 18x al cuadrado más 2y. Ah, Sí, ¿no? Derivada de 2xy, 2x es... Derivada de 2x es 2, ¿no? Como estoy con el y, como es constante, sería 2y. 3y es una constante para este caso. ¿Listo? Y respecto a y, ¿cuánto sería? Fíjense. 2x menos 3. La letra. Ya. Sí, ¿no? En este caso, esto es 0, esto es 2x y esto es 3, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambia para cada caso. ¿Ya? Para cada caso cambia. Muy distinto. Esto es la derivada parcial. Y como te digo, el operador nabla solamente me dice que debo calcular la derivada parcial para los tres casos, ¿no? Existe tanto el producto escalar como el producto vectorial. En nuestro caso estamos viendo la definición que el operador nabla va a ser para calcular el producto vectorial, ¿no? Que se conoce como rotacional, el teorema de Stokes. Ya son nombres, macho, no se asusten, son nombrecitos. Pero sí es un poco bonito, te sugiero ver mmm, videos tutoriales de matemática, es bien bonito. Hay una profesora argentina que yo tuve una visto, enseña interesantes definiciones de matemática. Está colgado sus videos. Entonces, con esta aclaración, ¿ya? Muy bien, excelente, Melina. ¿Están entendiendo, chicos, ahí todos? Muy bien, excelente, jóvenes, ¿ya? Pues un repasito, chicos, porque esta parte es muy extensa, muy bonita. A veces la matemática enseñada por los matemáticos es un poquito teórico, ¿no? Y dolor de cabeza, al menos en la parte universitaria. No es como la parte pre, ¿no? La parte pre es netamente aplicación. Calcular X, calcular Y, un ángulo, calcular el dominio del rango. La parte universitaria es un poquito más demostrativa, un poco ya más al fondo, ¿no? ¿Cómo sale, por qué sale así? Pero no, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, chicos. Todo se puede aprender. Y lo aprendes más cuando ves aplicaciones, normalmente. Entonces,
bueno, acá te he puesto un ejemplito. ¿Por qué la derivada? Porque x es una variable, ¿ah? ¿Por qué la derivada de menos, derivada de esta función, ¿no? Menos kx respecto a z es 0, ¿no? ¿Por qué? Fácil, porque obviamente esta acá para z es constante, ¿no? Pero sería, digamos, ahí sería derivada respecto a x, ¿no? De menos kx. ¿Eso cuánto sería? A ver. Ya. Menos K. Menos k, ¿no? Porque ahí sí es la constante, es menos k. Pero ese caso no se da en ninguno de ellos, ¿no? Dado que la derivada respecto a x con kx están en la misma columna. Por lo tanto, este caso, esa combinación no se va a dar en este caso, en la operación. Entonces, en todos los casos me da 0 la derivada parcial. Por lo tanto, con eso yo estoy demostrando que la fuerza elástica es una fuerza conservativa. La fuerza elástica es una fuerza conservativa. Ya es muy importante, chicos, es muy, muy, muy importante. Porque hay un teorema interesante que vamos a ver a continuación, de que aparece con la fuerza no conservativa, conservativa, etc., etc. Listo, chicos. Vamos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una fuerza que no es conservativa. Una fuerza que no es conservativa. ¿Cuál es esa fuerza que no es conservativa? ¿No? La fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, como quieras llamar. Esto es una fuerza no conservativa. ¿Ya? Este tipo de fuerza, como ustedes vieron, bueno, es escrita porque el trabajo realizado contra una fuerza no conservativa es no recuperable. Mira, acá también otra cosa interesante, ¿eh? Este tipo de fuerza siempre es disipativa, ya se disipa esa fuerza, porque el trabajo realizado contra una fuerza no conservativa es no recuperable, ¿ya? No se puede recuperar. Normalmente cuando existe fricción, ¿ya? El trabajo de la fuerza de fricción es negativo, pero ese trabajo de la fuerza de fricción se disipa, ¿no? Primero la fricción, cuando tú friccionas dos cuerpos, eh, cambia su energía interna, lo cual se puede ver básicamente en la temperatura de manera macroscópica. Al cambiar la temperatura se calienta, ¿no? Entonces un cuerpo cuando roza con otro cuerpo se calienta, pero después de un tiempo ese calor que ha ganado, digamos, esos cuerpos se disipa al medio ambiente, ¿no? Hay una transferencia de calor. Justo acá dice eso, ¿no? La energía del sistema no conservativa será transferida en forma de calor o de alguna otra forma. Esa se disipa y se pierde en el ambiente, ¿no? En este caso en particular, el trabajo también depende de la longitud de la trayectoria y no simplemente de los puntos inicial y final de dicho trayecto. Consideramos una fuerza retardadora proporcional a la velocidad del objeto que se pone en movimiento de un cuerpo. ¿Sí? No se olviden, por ejemplo, si vemos toda esta parte de acá y, por ejemplo, nosotros utilizamos una fuerza F, para trasladar este anillo en este alambre de A a B, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el anillo está por acá, la fuerza puede ser así, el anillo está por acá, la fuerza que no cambia su dirección, ¿ya? Pero que sea un collarín o un anillo, pero que está justamente presionado, digamos, al alambre, de tal manera que fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento será así, en este caso será así, en este caso será así, ¿no? Si la fuerza de rozamiento en todo instante cambia, y la fuerza de rozamiento, el trabajo de una fuerza, como vimos, que es paralelo a la longitud, en este caso la fuerza de rozamiento va a depender de la trayectoria, ¿no? Porque en todo instante la fuerza de rozamiento cambia y siempre está en la superficie de contacto. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento depende de la longitud y de la trayectoria. Cuando ya depende de la longitud y de la trayectoria y no depende del punto inicial y punto final, de una línea recta, entonces esta fuerza va a ser, como vimos anteriormente, una fuerza no conservativa, ¿ya? Una fuerza no conservativa. Entonces, ya que depende de la trayectoria. ¿Listo? Ese es uno, ¿no? Y otro
algo interesante que digamos un nuevo concepto acá, que esta fuerza conservativa, este trabajo no se puede recuperar. Se disipa en forma de calor. ¿Listo? En ciertos casos y para ciertos rangos de velocidades, la fuerza de fricción es proporcional a alguna potencia fija de la velocidad. Esta ecuación también, fíjate que la fuerza, ¿no?, de fricción, ¿sí?, en algunos casos va a depender de la velocidad, de una velocidad, donde ves una constante. ¿Ya? Se comprueba matemáticamente que esta n es un número impar. ¿Ya? El signo negativo es elegido, ¿no? Puede ser positivo o negativo. En cualquier caso, el signo debe elegirse de tal manera que la fuerza tenga un signo opuesto a la velocidad. Obviamente, ¿no? Porque tú te aseguras que la fuerza sea negativa, fuerza de rozamiento, sí o sí, ¿no? Porque siempre está en contraposición al movimiento. ¿Ya? Como dice acá, ¿no? La fuerza de fricción siempre se pone a la velocidad. Esto hace que realice trabajo negativo, ¿no? Entonces, básicamente, como dice acá, ¿qué significa que hace trabajo negativo? Que absorbe la energía del cuerpo que se mueve. Absorbe la energía del cuerpo que se mueve, ¿no? Y tiene lógica, porque cuando nosotros hicimos el trabajo de una fuerza, de la fuerza, del trabajo, el trabajo neto, vimos que era el trabajo de una fuerza, en este caso menos el trabajo de la fuerza de fricción. Fíjate que esta fuerza, al ser negativo, le quita el trabajo de F, ¿no? Entonces, como dice acá, esto hace que la energía del cuerpo, si eso yo lo cambio después al cambio de energía, entonces me voy a dar cuenta que esta parte le quita energía al sistema, ¿no? Absorbe la energía del sistema. Y básicamente, como vimos en el caso anterior, esta fuerza se disipa en forma de calor. Es prácticamente algo que se pierde, ¿no?, de energía. ¿Listo? Veamos un ejemplo de la fuerza de fricción dada, en este caso, ¿será o no será conservativa? ¿Ya? Nos dicen que, en este caso, la fuerza de fricción vale así, menos 2 mu m, depende de una constante mu por m, y depende de la velocidad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Como vimos anteriormente, fuerzas que dependen de la velocidad. El valor de n ha sido elegido 1, ¿no?, de la potencia 1. Tenemos ahí. Entonces, vamos a ver si, en este caso, vamos que la velocidad de la partícula está en función de la posición, ¿no?, en el eje X, en el eje Y, en el Z. O sea, al hacer yo esto, mi teorema de Stokes, voy a darme cuenta que las derivadas ya básicamente ya no van a ser cero, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo acá hago mi derivada parcial, ¿no?, va a depender básicamente de la posición. Yo sé que la velocidad depende de la posición. Si en un momento puede ser que esté en la posición Z, X, Y o Z, ¿no?, o en uno de ellos. Entonces, al hacer, basta que uno de ellos no sea constante y sea variable, ya no va a ser cero el rotacional de esa fuerza. Va a ser diferente de cero. Entonces, si el rotacional de una fuerza es diferente de cero, quiere decir que la fuerza no es conservativa. Si esa va a ser la demostración, digamos, de esa fuerza. Listo. Ahora, algo interesante es calcular la energía potencial de fuerzas conservativas. ¿Ya? La energía potencial. La energía potencial puede ser definida solamente para fuerzas conservativas. O sea, solamente energía potencial si las fuerzas son conservativas. No hay energía potencial si las fuerzas no son conservativas. Tú no puedes decir, voy a calcular la energía potencial de la fuerza de rozamiento. No, solamente de fuerzas conservativas como el peso o la fuerza elástica. ¿Ya? Entonces, no hay ese punto. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿ya? Tenemos
un punto inicial. Para este punto de referencia se le asigna un potencial que tiene un valor arbitrario U sub 0. ¿Ya? Vamos a ver acá. Mira. Tenemos un punto inicial. Y en ese punto va a tener una energía potencial P sub 0. ¿Ya? Con esto en mente podemos decir que en otro punto va a poseer una energía potencial. ¿Listo? Si movemos un cuerpo de un punto, P sub 0, a otro punto P, ¿listo? Cualquiera sea la trayectoria, ¿listo? Se va a definir la energía potencial en ese punto P, de acá, como la integral, ¿ya? De P sub 0 a P, ¿no? En la posición P a P. Nota que esta es la definición de trabajo, ¿ya? Trabajo. Más la energía que tenías al inicio, ¿no? Más la energía potencial que tenías al inicio, ¿ya? Esta integral va a ser evaluada a lo largo de cualquier camino entre el punto P sub 0 y P1, ¿no? Ya que para fuerzas conservativas la integral es dependiente del camino seguido. Perdón, es independiente del camino seguido. Ya es independiente del camino seguido. Entonces, básicamente voy a evaluar las integrales en 2 puntos y se acaba el problema. De esta manera se define la energía potencial de una fuerza conservativa. ¿Listo? A ver, veamos. Vamos a ver cómo calculamos el cambio de energía potencial entre 2 puntos. ¿Ya? El cambio de energía potencial sabemos que se define como la posición 2. Bueno, vamos a recordar ya. Acá tenemos una posición 0. ¿Listo? Acá tenemos una posición 1. Ya tenemos una posición 2. Ya vamos a ver. Entonces, acá voy a ver un camino, por acá puedo ver otro camino. ¿Listo? Ya está. Yo quiero ver, ¿yo puedo calcular la energía en este punto? Sí, ya sabemos la fórmula anterior, se puede calcular con esto de acá. ¿Sí? Y puedo calcular en el punto 2 también, ¿no? Se puede usar la misma forma. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, fíjate que el cambio de energía potencial nos va a ser la potencia. En este caso, de la posición 1 a la posición 2, nos va a ser la potencial en el punto 2 menos el potencial en el punto 1. ¿Cómo calculo el potencial del 2? ¿No? O sea, de acá hasta acá. ¿Cómo calculo? Uso solamente la fórmula, ¿no? Solamente que la integral va a ser de la posición 0 a la posición 2. ¿Listo? Y del punto 1, ¿cómo calculo, profe? De la posición 0 a la posición 1. ¿Listo? Al hacer bueno, hacemos esta integral de acá más la energía en la posición inicial que teníamos inicialmente acá, menos restamos otra integral. Al resolver esto me voy a dar cuenta que la energía potencial al inicio se va a cancelar. Y voy a tener esta expresión de acá. ¿Ya? Esta expresión de acá. Hacemos un pequeño artificio, ¿listo? De los límites de integración. Voy a cambiar este límite con este límite. No se olviden al cambiar ese límite con ese límite. ¿Qué pasa? La integral cambia de signo. ¿Listo? Ahora, cuando tengo este límite de iteración con este límite de iteración seguido, ¿no? Así como la sumatoria, ¿no? Vemos básicamente que se puede juntar esa integral de la posición 2 a la posición 1. Entonces, el cambio de energía potencial, ¿no? Básicamente va a ser igual al trabajo realizado entre las fuerzas de 2 puntos, ¿no? ¿Ya? El trabajo realizado, porque esto, fíjate, es definición de trabajo. La energía potencial va a ser igual a menos, ¿no? El trabajo realizado para mover del punto 1 al punto 2, ¿no? Una fuerza. Esa sería la variación de energía entre 2 puntos.
A ver, míralo, por favor, míralo. Ahí tus ojitos y si tienes una pregunta ahí, chequealo una vez más, míralo bien. La idea es que lo puedas entender más o menos cómo salen esas formulitas. Es la idea. Ah, chicos, entonces, ahora todos están comentando. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces la energía, bueno, vemos que en este caso, que la energía inicial desaparece, ¿no? En el resultado final. Por ello, la elección del punto no interesa, ¿no? Pues no es importante. En todas las aplicaciones solamente la diferencia de energía potencial son significativas, pero frecuentemente, por eso es que cuando vemos energía potencial inicial, se toma cero, ¿no? Porque al final en el desarrollo matemático desaparece esa integral. Listo. Recuérdense que vimos este ejemplo en el teorema de trabajo de energía, ¿no? En el teorema de trabajo de energía vimos que el cambio de energía cinética, ¿no?, era igual al trabajo del sistema. ¿Sí se recuerdan? El cambio de energía cinética era igual al trabajo del sistema. En este caso estamos viendo la energía cinética final menos la inicial, ¿no? Vemos de 2 puntos, ¿no? Es igual al trabajo. En este caso vamos a ver el trabajo del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Fíjate qué es lo que pasa acá entonces. Entonces, tenemos esta expresión de acá. La energía cinética, el cambio de energía cinética es igual al trabajo realizado entre los 2 puntos, pero también tenemos esta fórmula de acá, que la energía potencial es menos, ¿no?, el trabajo entre estos 2 puntos. Entonces, comparando estas dos cantidades, podemos concluir que la energía cinética, la variación de energía cinética es igual a menos el cambio de energía potencial. ¿Listo? Ahora estos dos se concluye esta ecuación de acá. ¿Listo? Pero yo sé que la energía cinética se puede poner, ¿no? K2 menos K1. Y esto se puede poner U2 menos U1. Resolviendo, los unos pongo a un lado y los dos pongo a otro lado. Fíjate que acá tengo el punto 1 y el punto 2. Tengo la energía cinética en el punto, la energía cinética con la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía cinética con la energía potencial en el punto 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica esto? Que la energía que había inicialmente en el punto 1 es igual a la energía que va a haber al final en el punto 2. Es decir, la energía se va a conservar si solamente existen fuerzas conservativas. Entonces, la energía en un sistema se va a conservar si existe solamente fuerzas conservativas. ¿Ya? Se conserva la energía. ¿Listo? Entonces, las energías, y bueno, aquí es igual la energía cinética más la energía potencial, va a ser igual a la energía total, mecánica de un sistema, ¿no? Es por ello que la energía total inicial va a ser igual a la energía total al final, siempre y cuando en ese sistema solamente existían fuerzas conservativas. ¿Ya? Ese sería lo interesante en esta parte. Probablemente ustedes hayan hecho, ¿no?, la ley de conservación de energía, pero ya están viendo más o menos de dónde sale esa formulita de la ley de la conservación de energía. Bien, chicos. A ver, ahora vamos a ver exactamente las energías
que también se vieron en sus colegios. Ya vamos a empezar con la energía potencial gravitatoria cerca de la superficie terrestre. ¿Listo? Cerca de la superficie terrestre. Para eso tenemos la ley de la gravitación universal, la ley de Newton, que dice que la fuerza entre dos masas, la fuerza gravitacional, viene dada por esta fórmula, ¿ya? G, que es la constante de gravitación, masa del cuerpo 1, masa del cuerpo 2, sobre la distancia entre sobre los dos cuerpos, ¿no? ¿Listo? Obviamente para que sea vector, por un vector unitario en dirección R. Masa del cuerpo, masa de gravitación, la masa de la Tierra y masa del rayo el rayo de la Tierra, ¿no? Obviamente si consideramos un cuerpo bien pequeñito acá, considerado con la Tierra, la distancia del radio respecto a G básicamente va a tender que, como dice, seas muy pequeñito comparado con el radio de la Tierra, por eso solamente que la distancia se considera el radio de la Tierra en este caso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta expresión de acá, G M y R cuadrado, ese corazoncito, se conoce como campo gravitatorio. ¿Ya? Campo gravitatorio. Lo que ustedes conocen como aceleración de la gravedad. Si le pones el valor de G, que es este valor, el valor de masa de la Tierra, el radio de la Tierra, te sale más o menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ya es el campo gravitatorio, por si acaso, esa GD. ¿Listo? Entonces, es una constante. Por eso es que la fuerza gravitatoria también se escribe como masa por la aceleración de la gravedad o masa por el campo gravitatorio. ¿Listo? Se puede escribir de esa manera. Esa sería la fuerza con que el cuerpo atrae, lo que vimos anteriormente, ¿no? La Tierra atrae a un cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces, estoy retrocediendo, ya. Entonces, veamos qué pasaría en este caso. Veamos. ¿Ya? Nuevamente la definición. A ver, ya me recuerdo. ¿Cómo era la definición? Recuérdate. Ya. Era la energía en un punto P, ¿no? Va a ser igual del punto inicial al punto P, menos el trabajo de F por E, de la integral de F por D, eso de acá, ¿no? Vamos a suponer que el punto inicial es x0, y0 de 0. Que esté en 0, que esté en el origen de coordenadas. Y el punto final está en x, y, z. Vamos a suponer que la fuerza, ya sabemos por definición, es Fx, Fy, Fz. Como estamos hablando de la fuerza de gravedad, obviamente la fuerza de gravedad no existe ni en X ni en Y, solamente existe en Z, nada más. Esa sería la fuerza de gravedad. Entonces tenemos que delta R, la derivada de la dirección, es la derivada en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, respectivamente. ¿Ya? Como dijimos al inicio, como P sub 0 no me interesa, vamos a asumir que P sub 0 va a ser igual a 0, ¿no? El punto inicial. Entonces solamente me estaría quedando con esta fórmula de acá nada más. ¿Listo? Con esta fórmula de acá nada más. ¿Ya? Solamente con esta formulita, ya que el punto inicial es 0. Entonces tenemos que la fuerza gravitacional en las cercanías de la superficie de la Tierra se va a dirigir siempre hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿Listo? Pues por eso aquí considerando esto, la fuerza de gravedad es igual, o como algunos llaman, peso, masa por gravedad, en la dirección menos k. ¿Listo? Entonces, dado que esta fuerza es una fuerza conservativa, si es una fuerza conservativa, tiene una fuerza, tiene una energía potencial. Como tiene que ver con la gravedad, esta fuerza o esta energía potencial va a ser igual a, ojo chicos ahí, a
a la energía potencial gravitatoria, se va a llamar mejor dicho. ¿Ya? Energía potencial gravitatoria. Es el nombre que va a recibir en ese caso. Listo. Entonces, continuemos. Ya tenemos ahí el punto inicial que se está considerándose el piso, 0,0,0. El punto final que está acá, x, y, z, acá tenemos un cuerpo de masa m levantado respecto a la Tierra. Fíjate que la energía potencial, para este caso, la integral de la posición 1 a la posición 2, ¿sí? De F por delta de R de la posición, ya sabemos que esto de acá estamos considerando 0. Entonces tenemos acá, haciendo la multiplicación, ¿no? Derivada de f de x con de y, esto con esto, esto con esto. No se olviden que este es un producto escalar nada más, ¿ya? Al hacer esto, yo sé que la fuerza en x en este caso es 0, la fuerza en y es 0, y la fuerza en z es mg. Todo esto acá se cancela y te queda mg, ¿no? Como esta fuerza en z es constante, menos esta mg va a salir acá afuera. Esta mg sale acá afuera. ¿Listo? Sería la integral de dz. Y como esto no han hecho mucho integral ustedes, esto lo voy a desarrollar acá para que quede clarito y no haya inconvenientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo sé que la integral de dz es z, ¿no? Sabemos. Solo que esto está en el límite 0 al límite z, ¿no? ¿Listo? Del límite 0 al límite z. Ya, entonces en este caso, desarrollando esto, ¿no? Y tendríamos esta expresión de acá, ¿sí? Esta energía potencial gravitatoria va a ser igual a masa, gravedad, por z, ¿no? Que es como z está en la dirección, ¿cómo se dice? En la dirección, no, estaba acá también, acá estaba acá, ¿no? MZ, MZ, menos como se pone más, sí, y acá tenemos, de acá continúa acá, ya tenemos acá la integral, menos por menos vuelve más, sale esta expresión de acá, y como Z0 es 0, se queda mgz. ¿Y qué z? Z es como pueden ver en la figura, la altura. Y ahí tenemos la famosa ecuación que sabemos utilizar en la academia, ¿no? Que es igual a energía potencial gravitatoria, es igual a masa gravedad por altura. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Míralo, chicos, mastícalo. Ya.
Bien, su silencio dice que ya lo han entendido y no hay dudas. ¿Listo? Entonces, esa sería la demostración matemática de la energía potencial gravitatoria. Listo, chicos, excelente. Muy bien, sigamos entonces, ¿ya? Listo, ya tenemos energía potencial gravitatoria, entonces la energía, en este caso, si solo actúa el peso y no actúa ni una fuerza más, esa es la energía total, ¿no? Lo que está de color amarillito. Una fuerza, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la energía potencial de una masa de 83 kilogramos, ¿no? Según se aleja un cuerpo de la Tierra, ¿no? Como incrementa su energía potencial. ¿Listo? Ahí se puede ver. Vamos con el otro tipo de energía conservativa, la energía potencial elástica. Vamos a ver cómo es también. Como ya vimos, la energía, básicamente considerando los puntos en el eje X, ustedes se pueden dar cuenta, algo parecido. Posición inicial, posición final y la energía inicial, ¿no? Cero. ¿Listo? Al hacer eso, entonces tengo que mi energía potencial elástica va a ser en el punto P, en el punto X, ¿no? Integral de esta fuerza. Fíjate que esta fuerza se vuelve así, ¿no? Menos por menos más, la constante K sale y se vuelve integral de 0 de x cuadrado de x, ¿no? Y como vimos anteriormente, esto es, integral de esto es, ¿no? Perdón, por esto no es, no sé dónde sacó ese 2. Me estoy adelantando un poquito, es así nada más. ¿Sí? Ahora sí. Y la integral de esto es x cuadrado de x. ¿Listo? X cuadrado de x. ¿Ya? X cuadrado de x. A ver, a ver, a ver. Listo, entonces, a ver. Integral de esto es x cuadrado sobre 2, ¿no? En los límites de 0x sale esta ecuación de acá. Y esta es la famosa energía potencial elástica. Y para calcular eso. Que también lo hicieron en sus colegios. Ya está, a ver. Ahora sí, ya. Igual, podemos ver cómo varía la energía total respecto con la energía potencial y sin energía. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. En un sistema, ¿ya? Bueno, ustedes pueden ver claramente que la ecuación de acá es una ecuación cuadrática, es una parábola, por eso que con vértice en el origen, si trabajo así, y tenemos acá, ¿no? Entonces, cómo varía la energía potencial elástica respecto al estiramiento, ¿sí? Entonces,
Dado que la energía mecánica del sistema debe ser constante, entonces se puede determinar que sea así, ¿no? Una constante acá. ¿Listo? Básicamente, en este caso, si solamente hay energía potencial elástica y energía cinética, la energía total sería de esta manera. Listo, jóvenes. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? En los cálculos de la energía total elástica. Listo. Ya vemos que la energía potencial gravitatoria, que para no detallar mucho en este punto y no se confundan, se determina así la fuerza gravitatoria y vemos que es conservativa, por lo tanto, la rotacional de esa fuerza va a ser cero, ¿no? Entonces, si yo desarrollo un poquito más esto de acá en coordenadas cilíndricas, ya para que no se asusten, sale una expresión de esta manera, ya, lo vamos a mostrar nada más, que al final debe ser cero también. ¿Listo? Si vamos a detallar nuevamente, por ejemplo, la Luna con la Tierra, ya para ver la energía entre dos planetas, un caso generalizado, por ejemplo. Nuevamente sabemos que esto es así, pero a diferencia del ejemplo anterior, ¿no? El punto inicial, digamos, va a ser el infinito, porque son distancias muy grandes, ¿ya? Ponemos la integral de esta fuerza gravitatoria que es gmm r cuadrado, que va del infinito hasta r, ¿no? Que potencial es el infinito. Considerando que la energía inicialmente en el infinito también va a ser cero, ¿no? ¿Ya? Al hacer esto de acá, voy a obtener que UR es igual a la integral de esto, ¿no? Integral de 0 a r, gmr r cuadrado. Listo, y sería, bueno, este límite de integración de acá, de 0 a infinito sale esto, ¿no? Tú sabes que al poner gmm, este valor entre infinitos hace 0. Entonces solamente me queda el valor de acá, ¿no? En ese valor de ahí. Ojo que la integral del valor de r cuadrado es menos r a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Por eso que sale ese valor acá. Como es r a la menos 1, este r pasa abajo con r, ¿sí? Y tendremos la energía entre dos masas, ya más generalizado, entre dos masas. Bien, excelente. Ya entonces tenemos esa energía potencial gravitatoria en el caso general. Sí, cuando en este caso se considera básicamente grande la distancia entre dos cuerpos de masa considerable, ¿ya? Entonces, la energía, por ejemplo, de un sistema grande, ¿no? Masa de la Tierra, por ejemplo, se va a determinar de esta manera, ¿no? La energía cinética más la energía potencial, en este caso, la cinética sabemos que su fórmula, y la potencial gravitatoria, en este caso, sería gmm sobre r, ¿ya? Obviamente, tanto en la elástica, la potencial gravitatoria y la potencial elástica, todas esas unidades están en joules. Todo está en joules. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, cómo varía la energía cinética o la energía gravitatoria de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Mientras tú estés dentro de, digamos, dentro de la Tierra,
en la superficie de la Tierra, a partir de acá se considera energía, ¿no? Este valor. Y mientras tú te vas alejando, fíjate que esto va decreciendo, ¿no? En ese caso. Obviamente, si tú eres la masa M minúscula, la masa M mayúscula es la masa de la Tierra. Listo, esa ecuación se puede graficar, es una ecuación fácil de graficar, no es nada sorprendente esa ecuacióncita de ahí. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí pueden ver cómo aumenta la energía del sistema. ¿Listo? En resumen, entonces, tenemos algunas fuerzas. La fuerza gravitatoria, su energía, y la fuerza, la posición inicial, y la fuerza en esa posición, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, la fuerza gravitatoria es cerca de la Tierra, mg, y este es en la superficie de la Tierra, cuando la es bien lejos de la Tierra. Cambia bastante, ¿no? ¿Ya? La energía, por ejemplo, cerca de la Tierra es masa gravedad por la altura, y lejos de la Tierra es GMM entre R. ¿Ya? Inicialmente se considera que la posición es el infinito. Acá la posición es cero, ¿no? La elástica, pueden ver también, puede ser elástica, y su fuerza inicialmente va a ser 0, 0, ¿no? Pero en este caso, cerca de la Tierra, la fuerza en la posición inicial siempre, ¿qué pasó ahí? Siempre va a ser 0. ¿Listo? Pero siempre va a ser mg, la fuerza de gravedad, ¿no? Cerca de la Tierra. Es constante el mg. Excelente. El principio de superposición, ya, fíjate en esta teoría importante, ¿no? Si sobre el sistema actúan varias fuerzas conservativas, la energía potencial total del sistema es la suma de cada una de las energías potenciales asociadas a dichas fuerzas, ¿no? Esto es debido a que justamente la fuerza, al principio de exposición de fuerzas, ¿no? Si hay varias fuerzas, entonces va a ser la energía potencial de cada fuerza, ¿no? Sumo, 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 sumo. Entonces la energía total del sistema será la energía cinética del sistema más la suma de todas las potenciales del sistema. Normalmente las dos potenciales que conocemos nosotros es la elástica y la gravitatoria nada más, ¿no? A nivel cercano a la Tierra, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? El sistema masa-resorte se muestra. ¿Qué se muestra? La masa se estira hasta XA y luego es soltada con rapidez V sub 0. Determine la rapidez del bloque en XB. ¿Listo? Los datos. Fíjate, la posición en A es 0.5, en B 0.2, la masa de la velocidad inicial con que están lanzándolo a este cuerpo es 2 metros por segundo y la masa es 0.5 kilogramos. Nos pide ahí, bueno, la constante de elasticidad, la constante de resorte es 50 newton por metro. Eso nos pide cuál será la rapidez en B. A ver, intentemos por saber ese ejercicio. Para que no estén quietos ahí, por favor. Intentemos. Todos, por favor. ¿Cuánto sale?
Les damos ahí 5 minutos, ¿ya? Para ver qué tal les sale.
Bien, chicos, muy bien, estoy viendo ahí sus respuestas, eso es bueno. Bien, chicos. Entonces voy recordando lo que hicieron anteriormente. Bien, chicos, entonces vamos a ver, ¿ya? Fíjense, en este caso, tenemos que el resorte, el sistema, ¿no? Se puede tener desde una posición inicial, ¿no? Puede ser x sub 0. Entonces, podemos ubicarnos en la posición, si yo quiero A, B, cualquier posición que tú quieras, puede ser este con este con este, ¿no? El punto es que en esas dos posiciones, básicamente, solamente va a actuar fuerzas conservativas, por lo tanto la energía se va a conservar. Entonces, la energía en el punto A va a ser este valor de acá, y en el punto B va a ser este valor de acá. O sea, la energía cinética más la potencial, la energía cinética más la potencial. Entonces, en el punto A tenemos básicamente todas las energías ahí, y en el punto B también hay, ¿no? Listo, en ambos casos tenemos la energía potencial. Entonces sabemos que por la conservación de la energía, básicamente la energía en el punto A debe ser igual a la energía en el punto B. Listo, no olvidemos, chicos, eso de en el punto A igual en el punto B. ¿Listo? Ya está. Al repasar los valores tenemos que, o igualar, voy a tener lo siguiente, ¿no? Paso a este lado para tener que la energía, dado que quiero la energía del punto B, va a ser menos 2G, ¿no? Diferencia de alturas, diferencia de estiramientos. ¿Listo? Me va a salir esa respuesta de ahí. 4.35. Solamente reemplazando. Por ahí 37, perdón. Como calculó su compañera Melina. Ahí tenemos entonces esa fuerza. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo hemos tomado el positivo sentido al cual se estira el resorte, ¿no? Además, el origen de coordenadas se toma en la parte superior de x sub 0. Así el peso del cuerpo es positivo, dirigido hacia abajo, y la energía potencial negativa es mientras la energía potencial elástica es positiva. ¿Ya? Básicamente por la posición, ¿no? Sabéis que era negativo en estos dos casos. Menos, ¿no? Se ha tomado referencia, es muy importante la referencia a tomar. Es muy, muy importante la referencia. ¿Ya? Entonces, tomando esa referencia, yo puedo analizar ahí. Listo. Veamos otro ejemplo. ¿Ya? El sistema masa-resorte que se muestra desde el reposo y a cierta altura, h, deja caer un ladrillo sobre el resorte, tal como se muestra en la figura. El resorte se comprime a cierta distancia debido al peso del ladrillo. Determine la máxima compresión. ¿Listo? Tenemos acá la fuerza A, que llega hasta acá y llega hasta ese punto B, ¿no? Entonces, la máxima compresión va a ser básicamente cuando el cuerpo ya no tiene velocidad, ¿no? Por ejemplo, velocidad en el punto A, en ese instante, va a ser 0. Y la velocidad en el punto B, en ese instante, como ya no se puede comprimir más, también va a ser 0, ¿no? ¿Listo? En ambos casos va a ser 0. Ya, entonces, yo puedo hacer ahí, como dicen algunos,
El balance de energías, ¿sí? Y vamos a ver ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos tener en ese caso? ¿Listo? A ver. Vamos a tener ahí algo interesante en esa parte. Si trabajamos solamente con puras variables, se va a tener la siguiente expresión, fíjate. ¿Ya? Nuevamente, la energía en A es igual a la energía en B. Ya sabemos, ¿no? Las dos energías son iguales. ¿Sí? La energía en A va a ser un medio más a la altura. ¿Listo? Solo que en este caso Bueno, en este caso no consideramos la elástica porque en el punto A, fíjate, no hay ningún resorte, ¿no? No hay nada acá. En el punto B sí hay un resorte. Entonces, por eso es que la energía en A, la única potencial solo es la gravitatoria, no es la elástica. Tenemos que la velocidad en A, dado que el cuerpo se suelta, va a ser cero. De tal manera que la única energía en A va a ser masa gravedad de altura. En cambio, en el punto B tenemos la energía cinética, la gravitatoria y la elástica. Noten que acá es menos porque estoy considerando como referencia la parte de arriba, ¿ya? Por lo acá y sub 0. Acá, a partir de y sub 0, mi y es negativo acá abajo. Otro valor para que me salga puro positivo sería que tome mi referencia en B. Mucho depende dónde vas a tomar tu referencia. ¿Listo? Entonces acá sale por eso menos MY. Entonces acá tenemos mi energía cinética, la energía, perdón, en B. Dado que estos dos son iguales, igualo la energía en A, energía en B, los igualo, ¿sí? Y yo quiero la máxima deformación, o sea, quiero Y. Entonces, tengo esta ecuación de acá, Y. ¿Sí? Y cuadrado, tengo una ecuación cuadrática, y la solución de esta ecuación cuadrática, puedo usar el método de Pascal, ¿sí? Y tengo que Y es igual a ese valor que ustedes pueden ver ahí. Profesor, ¿Se escucha buena voz por ahí que decía? sí, profesor, que dice que le avisáramos minutos antes para que revise los trabajos grupales. Ah, ya. Se termino con este ejemplito. Entonces, con eso tendríamos el valor, ¿no? Y, ya. Puede ser con más o con menos. Obviamente, con el menos va a ser que este valor sea negativo, ¿no? Si tenemos esas posibles soluciones. ¿Ya? El positivo, obviamente. Es la máxima deformación, ¿no? Y con el negativo va a ser la mínima deformación de ese cuerpo. Listo, chicos. Hasta acá vamos a quedarnos y vamos a ver qué pasa con las fuerzas no conservativas. Sí, ya vamos a analizar algunos casos y en este caso el día hacemos ejercicios la siguiente clase
Un restante de agosto. Viernes, ¿no?